en la repartija de temas me tocó el capítulo 15 de Lucas, donde se concentra el tema de la misericordia. Y digo, tuve la suerte porque a veces nosotros hablamos, ¿no?, de una temática en la Biblia y vamos de un lado para otro. En cambio acá lo que vamos a tratar de hacer es concentrarnos en el texto. Concentrarnos en el texto. Así que los invito a los que tienen por ahí Biblia o Nuevo Testamento, el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. El inconveniente con este capítulo es que al ser posiblemente el capítulo más conocido de la Biblia, porque acá tenemos la famosa parábola del hijo pródigo, al ser el capítulo más conocido de la Biblia, tenemos dos cuestiones. Por un lado, el tema de la domesticación del texto. Es decir, lo tenemos tan leído y releído que nosotros mismos hemos hecho de ese texto una especie de resumen que prácticamente no nos cuestiona, está domesticado. Es como cuando uno en el campo se encuentra un zorrino, lo lleva a su casa, le quita las glándulas que dan mal olor y es más mansito que un gato. Y todo va bien hasta que al pobre zorrino se le ocurre un día salir afuera. Y entonces ahí no tiene cómo defenderse, porque nosotros le hemos quitado su arma de defensa, lo hemos domesticado. Mientras está en casa todo lo va bien, pero cuando sale afuera está supeditado a que los demás lo ataquen y lo maten. Entonces este es un problema. Nosotros tenemos ya domesticado este texto. Por ejemplo, comúnmente hablamos de la conversión del hijo menor, y el texto nunca habla de una conversión. No hay ninguna conversión, hay hambre en otro tema, no hay conversión. Y después tenemos lo que se llama el sesgo de la interpretación, es decir, estos textos siempre han sido interpretados en la línea de la conversión del pecador, entendiendo que el pecador es el que no practica. Y no sé si Lucas lo piensa de ese modo. El capítulo 15 de Lucas forma una unidad. No siempre los capítulos de un libro forman una unidad. Ustedes saben muy bien que capítulos y versículos son agregados posteriores que tienen una finalidad práctica, ubicar un texto dentro de la Biblia. Pero a veces los capítulos y los versículos han sido puestos de una manera que nadie entiende por qué, ¿no? Y entonces cortan una narración en la mitad o hacen cuestiones, digamos, uno comúnmente cuando ve un número grande, un capítulo, se frena y se vuelve acá, empieza otra cosa. Y no siempre es así. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Lucas, cuando dice que Jesús recorría ciudades y pueblos acompañado de los 12 y de algunas mujeres, yo entiendo que es continuación del capítulo 7, la comida de Jesús en casa de Simón el fariseo y el encuentro con la mujer que todos tienen por pecadora. Como Jesús tiene un trato tan cariñoso con las mujeres, es por eso que las mujeres lo siguen. Entonces el capítulo 8 hay que leerlo como continuación del capítulo 7. En cambio, el capítulo 15 en sí mismo es una unidad, porque el capítulo 14 tiene que ver con una de las 3 comidas que Jesús tiene en casa de fariseos. Y después de esa comida se produce una discusión y una cantidad de enseñanzas de Jesús que terminan con parábola. Entonces, ahí Jesús está en casa del fariseo. Y en el capítulo 16 dice, a los discípulos les decía, así comienza el 16. En cambio, el 15, él les contestó con la siguiente parábola. ¿A quién? A los fariseos y los doctores que murmuraban. Entonces tenemos un escenario en el capítulo 14, la casa de Simón, otro escenario más amplio en el capítulo 15 y otro escenario en el capítulo 16 en donde se vuelve, digamos, a reducir el público al que Jesús se dirige, son los discípulos. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. El capítulo 15 forma una unidad. ¿Quiere alguien
leer los primeros versículos del capítulo 15. Gracias. Sí. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Bueno, vamos a analizar un poquito esta primera parte. Dice Lucas: todos los recaudadores de impuestos, o los publicanos y los pecadores se acercaban a escuchar. Bueno, a mí me parece que esta es una exageración de Lucas. Todos. Ninguno se quedó ese día en casa porque estaba resfriado. Todos venían de Galilea, de Samaria, de Judea, todos. Este todos es un elemento que usa Lucas para mostrar la amplitud de Jesús, ¿no? La inclusión que Jesús hacía de todas aquellas personas que eran consideradas pecadoras. Acordémonos que el tema del pecado en Israel no tiene que ver con la voluntad, sino tiene que ver con hechos. Para el israelita, por ejemplo, el pecado no tiene que ver con la intención, tengo ganas de hacer algo, no. Aunque uno no tenga ganas y hace algo que está prohibido, comete pecado. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Lucas, cuando Jesús toca el féretro del hijo único de la viuda, ahí comete pecado, queda impuro. El pecado tiene que ver con la impureza, para Israel. Entonces, un publicano era un pecador porque ejercía un oficio que era mal visto. Una mujer que estaba casada con un extranjero también era una pecadora. Entonces, en el capítulo 7, cuando tenemos la mujer pecadora pública, no necesariamente es una prostituta como muchas veces se la ha querido ver. Y por supuesto no es María Magdalena. Entonces, el tema del pecado tiene que ver con lo que está prohibido, con lo que es tabú. Sobre todo yo diría, con todo lo que tiene que ver con la sangre y otros líquidos, y con lo que tiene que ver con el descanso del sábado, ¿no? Observar el sábado, guardar el sábado. Por eso el tema de lo que está permitido y lo que no está permitido, y ven las discusiones que a veces aparecen, por qué estos comen sin lavarse las manos, etcétera, etcétera. Esta es la idea de pecado. Entonces, dice Lucas, todos los recaudadores de impuestos y los demás pecadores y pecadoras, todos iban detrás de Jesús, se acercaban para escucharlo, para escuchar la palabra. Punto aparte. Los fariseos y doctores murmuraban: este recibe a pecadores y come con ellos. O sea, no solamente los recibe, sino que come con ellos. Y ya sabemos nosotros que comer significa entrar en comunión, por tanto, hacerse pecador. Un fariseo jamás se sentaría a la mesa con un publicano. Si la mujer esta que le fue a lavar los pies a Jesús en el capítulo 7 se hubiera equivocado y le hubiera tocado al fariseo, bueno, otra hubiera sido la historia, ¿verdad? Jesús, en cambio, parece que se deja tocar y acariciar y no tiene ningún problema. Entonces acá tenemos dos grupos antagónicos: aquellos que son mal vistos y se acercan a escuchar, y aquellos que tienen una vida correcta, como la mayoría de los que estamos acá, que cumple con la ley, que tienen las libretas en orden, sin embargo murmuran. ¿Murmuran de quién? De Jesús. ¿Se acuerdan? En el capítulo 10 de Lucas, Marta y María, cuando Marta se enoja, no se enoja con María, se enoja con Jesús. ¿No te importa que me dejes sola con todo el trabajo? En el capítulo 7, cuando el fariseo ve entrar a esta mujer, considerada una pecadora pública, no se la agarra con la mujer, no dice sáquenla de acá, sino que piensa de Jesús: si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo toca. O sea, el personaje central, parece una tontería lo que voy a decir, pero a veces se nos escapa, el personaje central del Evangelio siempre es Jesús. Entonces, si hay un conflicto, el conflicto es con Jesús.
La situación que genera el conflicto es una situación secundaria. El problema es Jesús. Y las parábolas que Jesús utiliza como forma de enseñanza, en el fondo, a mi entender, tienen como objetivo principal la defensa del ministerio de Jesús. O sea, Jesús se defiende ante los publicanos, ante los fariseos y los escribas. Jesús se defiende a través de parábolas. Lo vemos en el capítulo 7. Simón dice, piensa, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer a la que lo toca. Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, y le cuenta la parábola de los dos deudores. Entonces, las parábolas siempre son una autojustificación del comportamiento de Jesús. Nosotros hoy decimos que Jesús anunciaba la buena noticia a través de gestos y palabras. Entonces, cuando le cuestionan por sus gestos, él ahí echa mano de las parábolas. Y es lo que va a hacer acá, ¿no? Por eso dice, él les contestó con la siguiente parábola. La parábola es una respuesta a la murmuración de los fariseos y los doctores de la ley. ¿A quién está dirigida la parábola? A los fariseos y los doctores de la ley. Es decir, a los que creen que obran bien. ¿A quién estaba dirigida la parábola en el capítulo 7? A Leví, que pensaba que no era un deudor. Por eso va a hablar de dos deudores. Uno que debe 500 y otro que debe 50. Pero ninguno de los dos puede pagar. Por eso a los dos le tienen que perdonar. Porque si no, ninguno pagaría. El de 50, que sería Leví, tampoco. O sea, yo creo que Jesús, a través de las parábolas, con un lenguaje dulce, porque la parábola no es directa, como a veces vemos, por ejemplo, en otros evangelios, cuando Jesús dice hipócritas. Acá más bien Lucas usa el ay. Ay de ustedes los ricos, ay de ustedes los que hacen tal cosa, ay de ustedes, que algunos traducen pobres, pero en realidad yo creo que está mejor el ay. ¿Por qué? Porque pobre para Lucas es una virtud. Entonces decir pobre de ustedes los ricos sería un contrasentido. El problema de las traducciones, ¿no? Entonces los que usan el ay me parece que es lo más correcto. Que sería como decir, qué pena, siento pena por ustedes. ¿Por qué? Porque no entran al reino. Entonces la parábola tiene como objetivo facilitar la entrada en el reino. Lucas habla muchas veces de la metanoia, de la conversión. En realidad son 9 veces que aparece este término en el Evangelio de Lucas, pero nunca aparece en imperativo. Lucas nunca usa, como si, por ejemplo, Marcos, Mateo, conviértanse. En el capítulo 13, por ejemplo, dice, si ustedes no se convierten, se perderán. Si no se convierten, se perderán. Y acá, en el capítulo 15, eso lo dijo en el 13, al comienzo del capítulo 13, 2 veces lo dice. Si no se convierten todos, se perderán. Y acá nos habla de 3 cosas que se pierden y son encontradas. Las 2 primeras son inanimadas. Perdón, la oveja no es inanimada, pero no tiene voluntad, eso quise decir. O sea, se pierde, digamos, pero sin voluntad. La moneda es inanimada. En cambio, el hijo ya tiene voluntad. Pero lo mismo, los 3 se pierden. ¿Cómo comienza entonces el versículo 4? Vuelvo al 3. Él les contestó con la siguiente parábola, o él les dijo una parábola. Pero después vienen 3. ¿Qué será? ¿Que en el texto primitivo había una parábola y después se adosaron otras 2? ¿O que estas 3 forman una parábola? Bueno, ahí tienen ustedes para divertirse, porque siempre en la interpretación bíblica hay amplitud. Muchas veces me preguntan cómo uno puede estar seguro si está interpretando correctamente. Yo digo, esto es muy difícil saberlo. Lo fácil es saber cuando uno interpreta incorrectamente. Si la interpretación lleva a juzgar a otros, si la interpretación lleva a marginar, si la interpretación lleva a lastimar, mala interpretación. Porque la Biblia fue escrita para la salvación y no para la condenación. Pero cuando interpretamos correctamente, bueno, ahí siempre... Y ahí es en las discusiones, ¿no?
Cuando dos biblistas se juntan, por lo menos hay 3 o 4 opiniones siempre. ¿Por qué? Se ponen a discutir, sí, pero esto se podría ver así, sí, pero este término, este otro. Bueno, entonces, en el versículo 3 dice que les cuenta una parábola. ¿Qué dice el versículo 4? Sí, lean, por favor. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Todos tienen igual el versículo 4? Parecido. Parecido, pero a ver. ¿El mío? Sí. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el campo para ir detrás de la que se perdió hasta que la encuentra? ¿Alguna otra traducción? ¿Notan la diferencia? Es muy distinto decir qué hombre, qué persona, que decir quién de ustedes. Yo, cuando leo este texto, digo, por suerte yo no estaba ahí. Dice, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja 99 en el eremo, en el desierto, y va en busca de la perdida? Y cuando la encuentra, la carga sobre los hombros. Yo voy de atrás para adelante. Si la encuentro, no la cargo sobre los hombros. Le doy tal patada que nunca más se vuelve a perder. Y yo no dejaría 99 en el desierto para ir a buscar a una sola. Entonces, ¿quién de ustedes? Por eso digo, esta traducción es muy buena, la de la Vía, la nueva traducción que está haciendo el Selam. La traducción es muy buena, los comentarios son mejores todavía. Se los recomiendo, realmente vale la pena, porque es un trabajo muy bueno, muy bien hecho. Lucas lo hizo el padre Rivas. ¿Quién de ustedes? Jesús los confronta. Ellos murmuran de Jesús. Y entonces dice, pero ¿quién de ustedes, acaso, si tiene 100 ovejas, no deja 99 y va en busca de la perdida? Yo esto lo compararía con el capítulo 8 de Juan, la mujer descubierta en flagrante adulterio, cuando la traen y le dicen, la ley dice que hay que apedrearla, ¿qué hacemos? Jesús dice, bueno, el que no tiene pecado, la piedra. Y acá está diciendo lo mismo, ¿quién de ustedes no hace esto? Y ninguno. Bueno, entonces ustedes no se parecen a mi Padre. Esta es la conclusión que tiene que sacar la persona, ¿no? ¿Sí? A ustedes no les preocupa la oveja que se pierde. En cambio, hay más alegría en el cielo por una perdida, ¿no?, que se convierte o que es encontrada, que por 99 justos que no necesitan conversión, que creen que no necesitan conversión. Yo creo que hay un poco de ironía con Jesús. Ustedes saben que hoy día hay muchos especialistas que dicen que el capítulo 8 de Juan, o sea, el relato de la mujer a la que querían apedrear y Jesús le salva la vida, en realidad es un relato de Lucas, que alguien cortó y otro, por suerte, pegó en Juan, porque si no lo hubiéramos perdido. Pero realmente es un relato que tiene que ver con esta idea que tiene Lucas de la misericordia. Misericordia como salvación concreta. Volvemos a lo que decíamos al principio, el tema de la domesticación y los sesgos de interpretación. Como nosotros comúnmente leemos todo esto desde el tema de la conversión, y nos parece que conversión significa pasar por el confesionario y después empezar a practicar o practicar un poco más de lo que ya se venía practicando, entonces tenemos esta idea. Lo mismo cuando Jesús a alguien le dice, tus pecados te son perdonados,
yo entiendo que no le está haciendo una absolución de sus pecados, sino que lo está reivindicando como persona. En el Evangelio de Lucas tenemos dos comidas de Jesús con publicanos, con cobrador de impuestos. La primera, en el capítulo 5, Mateo, Leví, y en el capítulo 19, Zaqueo. Comúnmente nuestras traducciones dicen que Zaqueo, poniéndose en pie, dijo: daré la mitad de mis bienes a los pobres y devolveré 4 veces más al que le haga una injusticia en futuro. Pero los verbos en griego están, a mi entender, en presente. Didomi. Doy la mitad de mis bienes, devuelvo 4 veces más. O sea, yo entiendo que Zaqueo ya lo está haciendo. A pesar de eso, todo el mundo lo mira mal. ¿Por qué? Porque está ejerciendo un oficio que está mal visto. O sea, Zaqueo es una buena persona que ejerce un mal oficio. Como si a alguno de nosotros se le ocurriera ser político, por ejemplo. Todo el mundo diría es un corrupto por el solo hecho de ser político. Pero puede ser, los milagros siempre existen, puede ser que uno se meta en esos ámbitos, ¿no? De hecho, el Papa Francisco está insistiendo que los laicos se metan en esos ámbitos tan peligrosos. Otros ámbitos a veces no parecen tan peligrosos, pero muchas veces lo son. Vengo de predicar ejercicios espirituales a 45 sacerdotes y trabajé con ellos el tema de la parábola de la casa limpia y ordenada pero vacía. Una parábola que no solemos leer mucho y meditar, y es de Lucas también. Y les llamó la atención porque, claro, ellos, como la mayoría de nosotros, hemos sido educados con la idea que lo importante es tener la casa limpia y ordenada. Pero parece que el Evangelio no piensa igual. Es muy peligroso tener una casa limpia y ordenada. Porque si está tan limpita y ordenada, puede ser que vengan 7 demonios peores y se instalen. Y no la van a ensuciar ni desordenar, la van a dejar limpia y ordenada, pero la van a habitar. Y eso se nota, ¿no? Nadie tuvo alguna experiencia de una persona muy correcta, que cuando responde y demás, dice: bueno, este no tiene los sentimientos de Cristo. Y de su casa muy limpia y ordenada, pero los sentimientos que tiene no son los de Cristo. Porque Cristo tiene estos sentimientos de inclusión, estos sentimientos de comprensión. En cambio, a veces tenemos la casa limpia y ordenada y tenemos un pensamiento distinto. Somos más discípulos del Bautista, en todo caso, que de Jesús. Bueno, se entendió la primera parábola, es muy sencilla, pero yo insistiría con el tema de la pregunta con la que empieza la parábola. Porque la parábola en sí es inofensiva. Un hombre tiene 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99 en el campo. Eso ya nos parece un poco raro, pero bueno, este es un hombre confiado, como aquel que fue a visitar a su maestro y le dijo: tanto creo en Dios que dejé el camello sin atar. Y el maestro dijo: anda a atarlo, estúpido. Y este parece que tanto confía en Dios que es capaz de dejar 99 ovejas en el desierto para ir a buscar la perdida. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, vuelve a casa y hace una fiesta, reúne a sus amigos y se alegra por esto. He tenido la oportunidad de ir a misionar hace años la cordillera, y muchas veces a la noche, cuando se reúnen, yo escuchaba que hablaban de sus ovejas, como si fueran parte de la familia. Digo, qué interesante, acá en la ciudad no solemos hablar así, ni siquiera de los vecinos, pero estos hablan de las ovejas como son parte de la familia. Y este hombre dijo: bueno, tanto quiere esta oveja que es capaz de dejar 99. Hasta ahí parece que la parábola es inofensiva. Ahora, cuando yo la leo desde la pregunta ¿quién de ustedes?, ahí ya entonces la parábola es cuestionadora. Porque al menos yo, no sé ustedes, pero yo sinceramente no dejo 99 por una sola. O sea que yo estoy muy lejos de pensar y de hacer lo que piensa y hace Dios, según el Evangelio. Bueno, Lucas me tranquiliza porque 2 veces recuerda que no hay nada imposible para Dios. ¿Se acuerdan cuando dice el Evangelio de Lucas
Qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces le responden, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres esto es muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Lucas es un evangelio de confianza, nos confronta con nuestra realidad, nos hace tomar conciencia de lo lejos que estamos de la economía divina, del plan salvífico universal. Sin embargo, cuando el ángel le anuncia a Zacarías que va a tener un hijo, le dice, él será causa de alegría para ti y para todo el pueblo, laos, para todo Israel. En cambio, cuando los ángeles anuncian a los pastores, les anunció una gran alegría. Ha nacido, ¿no?, alguien que es alegría para todos. Por eso dice, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados por Dios, no a Israel. Entonces, esto es lo que Lucas después va a ir desarrollando a lo largo del Evangelio. El amor de Dios es un amor universal. Entonces, no solamente el rebaño son las 99 que no se pierden, sino también esta perdida. Y hasta que esta perdida no es encontrada, el rebaño no está completo. El rebaño no está completo. ¿Cómo sigue la cuestión? Versículo 8. ¿Quién quiere leer? ¿Qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta que la encuentra? Y cuando la halla, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque encontré la moneda que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, qué interesante esto que hace Lucas de tener a las mujeres presentes. Hay algunos que hacen interpretación desde la óptica femenina y les encanta Lucas. Y otras, en cambio, no lo ven tan bien a Lucas. Porque, por ejemplo, en el capítulo 8 dice que algunas mujeres lo seguían, incluso pone el nombre, pero, por ejemplo, Magdalena, de Magdalena sacó 7 demonios. No dice que tuviera solo 7. 7 sacó, a lo mejor tenía más. O sea, como que siempre las muestra un poco a las mujeres, ¿no? Está bien, están, pero a mí me encanta esto que hace Lucas, de poner continuamente personajes femeninos en el Evangelio. En el capítulo 8, estas mujeres siguen a Jesús y lo sirven. Si uno va al griego, seguir a Jesús es acolitarlo. Son las primeras acólitos. Y servirlo es diaconeo. Son los primeros diáconos. Las mujeres. No los varones. Lo raro es que en el capítulo 6 de los Hechos, cuando los griegos se quejen de que sus viudas no son atendidas, los apóstoles nombren varones. Eso es lo raro. Lo lógico hubiera sido que nombraran mujeres, porque el servicio, la diaconía, es algo propio de la mujer. En el capítulo 10, Marta, Marta, te ocupas de muchas cosas, traducimos nosotros, pero en realidad dice diaconías. ¿Ven? Es el problema de las traducciones. Por eso, el Centro Bíblico Nuestra Señora de Sion enseña idiomas bíblicos. Porque cuando uno lee en griego, el Evangelio es otra cosa. Y sobre todo, acá que veo que hay tantos jóvenes, cuando tienen la posibilidad de, con el Bible Word y otras herramientas, ¿no?, empezar a trabajar los textos, no es lo mismo poner un buscador de palabras en castellano que poner un buscador de palabras en griego. Entonces ahí va a aparecer todas las veces que, por ejemplo, un evangelista usa un término determinado. Y uno puede comparar con otros evangelistas. Si un evangelista lo usa 10 veces y otro evangelista lo usa solo 2 o 3, bueno, se ve que este evangelista tenía un interés especial en este término. Y ahí es cuando vienen
digamos, los trabajos de comprensión de todo un libro, que yo creo que es una de las cuestiones pendientes. Los que me han escuchado alguna vez saben que yo insisto con el tema de que es muy importante leer un libro entero, no por partes. Por eso, qué lindo sería que alguno, después de esta charlita, cuando vuelve a su casa, se anime a leer de corrido Lucas, que no le va a llevar tanto tiempo. Yo creo que con 2 horas y media, 3 horas, se lee entero Lucas. Leerlo de corrido, sin títulos, sin subtítulos, ¿no? De corrido, y entonces uno va viendo, por ejemplo acá, ¿no? El tema de la alegría. El tema de la alegría. Uno va a ir viendo cómo desde el comienzo este niño será para ti causa de alegría, les anuncio una gran alegría. Isabel reacciona con alegría, el niño salta de gozo en su vientre. Y el tema de la alegría es Zaqueo, baja pronto, y él bajó lleno de alegría. Entonces, el tema de la alegría va a recorrer todo el Evangelio de Lucas. Termina el Evangelio de Lucas diciendo que los discípulos fueron al templo llenos de alegría. O sea, el tema de la alegría recorre todo el Evangelio. Y el tema de lo perdido encontrado recorre todo el Evangelio. Entonces, el tema de los pastores, por ejemplo, en este caso, el tema de la moneda, el tema de las mujeres. Este textito, esta pequeña parábola, tal vez desde nuestra situación vital, desde nuestro Sitzenleben, ¿no? Como dicen los especialistas, es un poco difícil de entender. Cualquiera de las mujeres que está acá, porque acá se refiere a las mujeres, así que algunos de nosotros quedamos fuera, ¿no? de esto, cualquiera de ustedes, cuando se les pierde algo, prenden la luz y lo buscan. Pero acá encender la luz no es eso. Y en una casita como serían las casitas de Israel, imagínense ustedes, ¿no? Lo difícil que sería encontrar un objeto. Primero, el piso de tierra comúnmente, lleno de cosas, como mi escritorio. Cuando yo pierdo un papel es desesperante, porque encontrar algo en esas pilas, ¿no? Los que están en mi escritorio lo saben, encontrar algo ahí es realmente un milagro poder encontrarlo. Y a veces aparece en el lugar menos esperado. Y tener que sacar todos los libros de un lado y otro hasta que encuentro ese papelito que se me había perdido. ¿Por qué esta mujer tiene tanta necesidad de encontrar esa moneda? Bueno, creo que es el padre Rivas el que tiene un comentario que dice: tal vez esa moneda necesita para pagarle a los recaudadores. Los recaudadores eran tremendos, por eso eran bien mal vistos y había motivos para que los vieran mal. ¿Por qué? Porque no es que a uno le llegaba, ahora nos quejamos porque las tarifas aumentaron el 300, el 400%. Bueno, ahí las tarifas aumentaban según el antojo del cobrador. A Roma no le importaba lo que cobraba el recaudador. A Roma lo que le importaba es lo que el recaudador le tenía que pagar, después que él cobrara lo que quisiera. Entonces mucha gente vivía aterrada ante la presencia de los recaudadores. Porque si uno no podía pagar lo que a él se le antojaba que tenía que pagar, lo podían tomar como esclavo o podían quedarse con sus bienes, etcétera, etcétera. Entonces tal vez la desesperación de esta pobre mujer por esa moneda que se le perdió tiene que ver con eso. O sea que de alguna forma Lucas vuelve al comienzo, cuando estuvo hablando de que todos estos malos bichos seguían a Jesús. O sea, hoy nosotros tenemos una imagen de Jesús, ¿no? Jesús misericordioso, con los rayitos, con el Sagrado Corazón, con el corazón hacia afuera, ¿no? U otras imágenes tan dulcitas de Jesús que aparecen en internet y demás. Pero yo me imagino que los que lo veían, los que lo trataban, ¿no? Al verlo rodeado de toda esta gente, cuando dice que su madre y sus hermanos, quedándose fuera, lo mandan llamar. Algunos evangelios dicen quedándose fuera porque no había lugar, pero otros simplemente dicen quedándose fuera. Tal vez esto era lo primero, ¿no? ¿Por qué se quedan fuera? Porque no quieren contaminarse con la gentuza que rodea a Jesús. Acuérdense el tema de la impureza. O sea, cuando uno está cerca de una persona pecadora, también se convierte en pecador.
Jesús andaba con pecadores, por tanto era visto como un pecador. Capítulo 8, lo que estamos diciendo, estas mujeres que siguen a Jesús a todas partes, a Jesús y a los otros barbudos que andan con él. Hoy nosotros, ¿cómo le llamamos a estas mujeres? Las piadosas mujeres. ¿Se imaginan que así las llamarían en esa época? Yo no lo creo. Por lo menos dirían las locas y otras cosas. Porque no solamente seguían a Jesús y lo servían con sus bienes, o sea que Jesús y sus discípulos eran los mantenidos, sino que comían y dormían con ellos, porque iban recorriendo pueblos y ciudades, no volverían a la noche a su casita. Entonces, yo creo que ese conjunto de gente bastante mal vista era lo que preocupaba a estos hombres buenos, fariseos y doctores de la ley, como las señoras de nuestras parroquias y demás, que se alteran cuando ven a alguien que sale, ¿no? Bueno, acá lo tenemos en el Evangelio. ¿Y Jesús por quién? Pero no solamente eso, fíjense, en el capítulo 10, Marta y María, Marta también se pone como custodia de una tradición. La mujer está para servir al varón, por eso la suegra de Pedro, ni bien recupera la salud, se pone a servirlos. Esa es una buena mujer, esa es una buena suegra. Ojalá todos tuviéramos una suegra así. Y Marta es una excelente mujer. Por eso hay más congregaciones dedicadas a Santa Marta, congregaciones femeninas dedicadas a Santa Marta, que a María. La vez pasada, hablando de esto con un grupo de sacerdotes, un sacerdote me decía, nosotros preferimos a Marta. ¿Y quién no prefiere a Marta? Le digo yo. Todos preferimos a Marta. Todos quisiéramos tener varias Martas a nuestro servicio. El tema es que Lucas necesita defender a María. ¿Por qué? Porque en el cristianismo naciente la mujer ocupa un rol que no podía ocupar en el judaísmo. Y entonces Lucas necesita defender a María, que ocupa el lugar de ¿qué? De discípulo. Desde una lectura de género, también esto es muy interesante, porque María está ocupando el lugar de un varón. O sea que podemos decir tranquilamente una machona, o como dicen en México, una hocicona, una que mete el hocico en un lugar que está prohibido. Y Jesús la defiende justamente a ella. Y lo mismo está haciendo acá. Está defendiendo a los publicanos y a los pecadores del juicio de los correctos doctores de la ley y fariseos. El esquema es el mismo, pero interesante, ¿no es cierto? El primer esquema está más dirigido al mundo de los varones, y por si alguna mujer piensa que está excluida, Lucas dice, ojo ustedes, porque ustedes también, Interesante el tema de Lucas, que responsabiliza a las mujeres. En el capítulo 13 de Lucas tenemos la famosa curación de la mujer encorvada. Es un texto muy interesante para que mediten las mujeres, para que piensen las mujeres. ¿Cuántas mujeres han sido lamentablemente educadas para mirar hacia abajo? Yo creo que para interpretar ese texto uno primero tiene que ponerse como estaría esa mujer y tratar de mirar a los demás como lograría mirar esa mujer. Entonces el milagro de Jesús no es solamente que le endereza con un quiropráctico la columna, sino sobre todo que la empodera, le da la capacidad de mirar a la cara. Y eso es muy interesante, le da la capacidad para mirar a la cara. A veces uno escucha que ciertas mujeres reivindican ciertos roles dentro de la iglesia. Digo, bueno, no gasten energía en algo que no va a ser fácil cambiar. Después de 2000 años de una costumbre, yo no voy a llamar a eso tradición, sino costumbre, no va a ser tan fácil cambiar. Pero ojo, porque eso significa sobrevalorar ciertos lugares en la iglesia. Yo creo que el trabajo es mucho más delicado. Lo que hay que hacer es volver a poner esos roles en su órbita de servicio. Entonces, ocupar ciertos roles en la iglesia es servir. En el caso mío, yo estoy de pie, ustedes están sentados, porque yo los estoy sirviendo a ustedes. Yo no soy el importante, los importantes son ustedes, por eso ustedes están sentados y yo estoy parado. Por eso ustedes escuchan tranquilitos y yo me sigo arruinando la garganta.
Entonces, ojo, acá Jesús lo que hace, Lucas lo que hace es hacer que Jesús interpele también a las mujeres. Ustedes también pueden ser responsables de este comportamiento. Entonces les pone un ejemplo que les toca más de cerca, la mujer que pierde la moneda. Y pierde la moneda tal vez porque, se desespera tal vez porque le tiene que pagar justamente a esos señores que andan siguiendo a Jesús. Bueno, y acá vamos a la famosa parábola mal llamada del hijo pródigo. ¿Cómo titulan ahí sus Biblias? Dice que este hermano tuyo estaba perdido y ha sido encontrado. Bueno, otra de las ventajas de esta nueva traducción del Selam es que los títulos son sacados del mismo texto. Porque siempre el título es un sesgo de interpretación. También eso es un sesgo de interpretación, ¿no? También. Pero, por lo menos, no es el hijo pródigo o el padre misericordioso. Porque en esos dos títulos, el hijo mayor queda fuera. Antes de leer la parábola, ustedes ya la saben de memoria, ¿no es cierto? Tenemos el chico que pide la herencia, se la gasta, cae en desgracia, vuelve a la casa y el padre le hace una fiesta. Bueno, parece que la parábola termina. Pero de repente aparece este otro hijo que no se lo esperaba. Y entonces ahí viene otro conflicto, como si fueran dos parábolas. O lo que los especialistas llaman una parábola de dos cumbres. Cuando hay una parábola de dos cumbres, en realidad la primera parábola, o la primera parte de la parábola, es toda una preparación para esto. En realidad lo importante es esto. Aunque esto lleve más espacio, es toda una preparación. Como cuando Jesús cuenta la parábola de el empleado que le robaba a su patrón. Y el patrón se entera y piensa despedirlo. Él se da cuenta y dice, cavar no tengo fuerza, pedirme da vergüenza, ¿qué haré? Entonces hace arreglos con los deudores de su patrón. Todo el mundo está esperando que Jesús ahora diga, bueno, este desgraciado merece el infierno. Y el Señor alaba la astucia del sirviente. Entonces hay otro, digamos, una consecuencia de esa parábola que es lo inesperado. Y acá más o menos pasa lo mismo, ¿no? Bueno, ahora vamos a leer el texto. ¿Quién quiere leer? Vamos, Pablito, una voz masculina que se lo va a pensar. El hijo, acá me dice el hijo pródigo. Jesús continuó. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie se la daba. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido,
Traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa, y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Ahí termina. Dice la traducción esta, ¿no? 32, versículo 32. Había que hacer fiesta. ¿Cómo traducen por ahí el 32? Era necesario Festejar y alegrar. Era necesario. Edei, el término edei, que Lucas lo usa bastante, significa eso. Es necesario, es necesario, es necesario, ¿no? Saqueo baja pronto, porque es necesario, edei, que hoy vaya a tu casa. Capítulo 24. No sabían que era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas. Era necesario. Un poco lo que en el Evangelio de Juan es el término todo se ha cumplido, ¿no? Lucas también tiene un poco este determinismo, como que hay algo que se tiene que cumplir, como hay cosas que no es optativo, no es ad libitum, no. Y se me antojó hacer fiesta, no, era necesario hacer fiesta, porque estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Entonces, la fiesta, la alegría, es algo necesario siempre y cuando uno tenga las coordenadas, el paradigma del reino, la buena noticia de Jesús. Si no, se pone triste como este hermano menor. Porque vino tu hijo. Cuando yo llego a casa y mi esposa me dice, tu hija, ya dice que hay un problema en puerta. No solamente está reconociendo mi paternidad biológica, sino sobre todo que se está separando ella, ¿no? Es muy interesante acá cómo aparece todo el tema de la parentela. Un padre tenía dos hijos, el menor, entonces ya tengo hermano mayor, hermano menor, el menor le pide la parte de la herencia. Después cuando vuelve, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, lo llama padre. Pues cuando viene el mayor, manda a llamar a un sirviente, un muchacho, y dice acá, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es tanto volumen la música? No, es que tu hermano ha vuelto y tu padre. Entonces cuando el padre sale y le ruega, al menor no le rogó, pero a este va y le ruega, entonces le dice, tu hijo, es ese hijo tuyo, ese hijo tuyo. En el capítulo 7, Simón dice, si este fuera, ¿no?, lo despectivo, ese hijo tuyo, despectivo. Dice, tu hermano, le dice el padre, es que tu hermano. Entonces, bueno, todo esto es interesante notar todos estos elementos de familiaridad. El tema del jornalero, trátame como a un jornalero.
Tal vez para entender esto tendríamos que ir al Evangelio de Mateo, capítulo 20, la parábola de los trabajadores de las distintas horas. La gente que trabaja por el jornal, los que están ahí al caer de la tarde. ¿Cómo ustedes todavía están acá? Es que nadie los ha contratado. Bueno, vengan también ustedes. El jornalero no forma parte de la familia. A veces algunos dicen, trátame como un esclavo. No, es peor que un esclavo el jornalero, porque el jornalero no forma parte de la familia, el esclavo sí. El esclavo forma parte de la familia. El patrón se hace cargo del esclavo. Cuando muere el esclavo, el patrón debe enterrarlo. Los hijos del esclavo son esclavos del patrón, o sea, entran dentro de la organización familiar de la época. En cambio, el jornalero está por el jornal. Viene hoy y se le paga el jornal. Y si no me gusta cómo trabajó, mañana no lo contrato. Entonces es la precariedad. Yo creo que acá, en este relato, hay dos momentos de precariedad. Cuando él piensa que el padre puede llegar a tratarlo como un jornalero. Qué interesante, porque él se viene con el acto de contrición de memoria, ¿no? Lo irá repitiendo por el camino. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y cuando se encuentra con el padre, el texto dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Y ahí el padre dice, enseguida, ropa, vestido. O sea, no puede terminar el discurso. Lucas es un escritor espectacular. Y muchas veces Lucas compromete al lector en la trama. El lector sabe cosas que los personajes no saben. El padre no sabe cuál es el discurso del hijo, pero el lector sí lo sabe. Los discípulos de Maús no saben quién es este peregrino que se pone a caminar al lado de ellos, porque algo en los ojos le impide que lo vean, pero el lector sabe. Y cuando llegan a la casita de Maús, dice el texto que Jesús hace ademán de seguir. O sea que el lector sabe que Jesús no quiere seguir, pero ellos piensan que quiere seguir. Muchas veces Lucas hace esto, le da pistas al lector que los personajes no la tienen. ¿Se entiende lo que quiero decir? El narrador es omnisciente, el narrador sabe cuáles son los sentimientos de la persona. Por eso digo, este para nosotros es un elemento muy importante a tener en cuenta, porque a veces leemos los textos como si fueran historias. Y si son relatos históricos, el narrador no puede saber cuáles son los sentimientos, cuáles son las ideas. No puede saber Lucas lo que piensa Simón. ¿Cómo hace Lucas para saber lo que piensa Simón? Entonces eso significa que no es un relato en el sentido histórico actual, sino que es una ficción. Lucas recrea la escena. Y entonces ahí sí, el narrador sabe cuáles son los sentimientos. ¿Por qué? Porque los personajes son creación de él. ¿Se entiende? En mi línea de interpretación de los textos, a mí no me importa si las cosas sucedieron o no sucedieron. A mí me interesa que están narradas. Eso es suficiente para mí. Entonces yo analizo la narración. ¿Pero esto pasó o no pasó? No me importa. No me interesa. La multiplicación de los panes, ¿se dio o no se dio? No me interesa. No me interesa a mí eso. ¿A otro le interesa? Bueno, sabrá él. A mí no me interesa. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es la narración. La trama. ¿Qué es lo que quiere transmitir? Mi criterio es este. La escritura, o sea, una cosa es la Biblia. Yo voy y pido la Biblia de nuestro pueblo. No, yo quiero el libro del pueblo de Dios. No, yo la latinoamericana. La Biblia es un libro. Un libro. Uno puede leerlo con o sin fe. Es un libro. Cuando uno lo lee como revelado, entonces se convierte en Sagrada Escritura. Este texto es sagrado para mí. Es Sagrada Escritura. Pero no significa eso que todo lo que se dice en este texto yo lo tome como palabra de Dios. Este texto es testimonio escrito de la palabra de Dios, revelada a Israel y al cristianismo primitivo. Es testimonio escrito de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios precede
y supera la Escritura. Diría mi amigo San Agustín, la creación es el primer libro que Dios escribió. Como alguno no lo supo leer, tuvo que escribir un segundo libro. Pero la creación es palabra de Dios. El hermano es palabra de Dios, la comunidad es palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente esto, los signos de los tiempos son palabra de Dios. Entonces, y no todo lo que está escrito acá funciona como palabra de Dios. Y esto lo tenemos en Lucas clarísimo, capítulo 4. Cuando Jesús en la sinagoga le entregan el libro de Isaías, empieza a leer el libro e interrumpe abruptamente la lectura. Dice, cerrando el libro, en realidad sería enrollando, pero me gusta en este caso más la traducción cerrando, porque el hecho de cerrar el libro es mucho más brusco. Cerrando el libro lo entregó. Si uno va a Isaías, Jesús viene diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió, me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, la salvación, el año de gracia del Señor. Y cerrando el libro lo entregó. En Isaías dice, el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. Esto no es palabra de Dios para Jesús. Por eso cierra el libro y lo entrega. Con esto no tengo nada que ver. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, el diluvio universal, lo que tiene que ver con el castigo, para mí, no funciona como palabra de Dios. Lo que funciona como palabra de Dios es la salvación. O sea, que Dios hace una nueva creación. A pesar de la corrupción generalizada, altro que bolsas de dinero y túneles y sótanos y cosas encontraría Dios en ese mundo, todo se había corrompido, dice el texto. Sin embargo, Dios hace un intento. Y también es palabra de Dios lo que sucede después, cuando Dios se arrepiente y dice, nunca más lo voy a hacer. Porque esto después nosotros lo vamos viendo también en el Nuevo Testamento, cómo Jesús va adaptando sus criterios de acuerdo a situaciones. Cuando la mujer esta viene y le dice que le cure a la hija y le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, no está bien entregar el pan de los hijos a los perros, la verdad que es un poco fuerte. Si le voy a decir, bueno, pero los perritos también comen las migajas, qué grande es tu fe, mujer, que se haga de acuerdo a tu voluntad, deseo. Entonces Jesús aprende de esta mujer que sus límites son otros y no los que él piensa. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que va cambiando y Jesús en el Nuevo Testamento también va cambiando. Volvemos a la parábola. A mí me impresiona mucho lo que dice San Juan por dos veces. Ustedes saben que el Evangelio de San Juan tiene dos conclusiones, al final del capítulo 20 al final del capítulo 21. Si se hubiera escrito todo lo que dijo e hizo Jesús, no alcanzaría el mundo para contener tanto libro. Entonces, la idea de que no todo lo que hizo y dijo Jesús está acá. Hay muchas cosas que no están acá. Entonces, cuando lo que está me habla de algo que es, digamos, innecesario, a mí me llama la atención. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Juan, cuando se dice que el agua es la de las tinajas destinadas a los ritos de purificación. ¿Qué me importa si es de las tinajas de purificación, del aljibe o del agua que estaba preparada para después lavar los platos? Es lo mismo, lo importante es el agua en vino, no. Si está hablando del agua destinada a los ritos de purificación, entonces ahí hay un mensaje al que hay que prestar atención. Y acá, una cosa que me parece innecesaria, y a mí me llama la atención, es en el versículo 16, dice, deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Si él le está llevando la comida al cerdo, ¿quién le impide que meta la mano y se agarre un marlo y se lo coma? ¿No les parece
contradictorio. Claro, si él es el que le lleva el alimento. Para mí, Lucas con esto quiere mostrar el estado de total postración. No tiene voluntad. Está en una depresión total, diríamos hoy en día. Casi un ataque de pánico, podríamos decir. Como en la parábola de el samaritano, ¿no? Mal llamada el buen samaritano, porque el samaritano para mí no era bueno, en todo caso compasivo. Pero en la parábola del samaritano el hombre queda medio muerto. O sea, tiene conciencia tal vez de lo que pasa alrededor, pero no tiene capacidad de acción. No puede influir en lo que pasa a su alrededor. Y este muchacho también está en un estado de total postración. De propietario pasa a servidor. De habitante de Israel pasa a extranjero, con lo que eso significa para un israelita. No nos olvidemos que el israelita cree que son el centro del mundo. Jerusalén es el ombligo del mundo, que el templo es el único lugar en donde reside la Shekinah, la gloria de Dios. Y este está afuera. Israel es el único pueblo que observa el descanso sabático. Si este está al servicio de un extranjero, no puede observar el sábado, ni puede observar las reglas de pureza. Por tanto, es un pecador. Es un trabajador dependiente, extranjero y pecador. Cuando San Agustín interpreta esto, San Agustín, ustedes saben que era profesor de retórica, entonces él usa mucho, ¿no?, el juego de palabras. Usa tres términos que tienen que ver con tensio. Tensio en latín significa tensión, dirección. Entonces él habla de distensio, intensio, extensio. Y esta es la espiritualidad agustiniana. Distensio es dispersión. Si yo abro una canilla y no pongo un vaso, el agua se derrama, se desparrama. La intensio sería la concentración, ese vaso que contiene el agua, si no, no la puedo tomar. Y la extensio sería la elevación. San Agustín, que vivió entre el siglo IV y el siglo V, dice: mi vida es dispersión, distensio, sin celular, sin esposa, sin hijas, sin tener que correr de un lado para otro, sin tener que tomar subte colectivo y demás. Él dice: mi vida es dispersión. Un monje, ¿qué será de nosotros, no? Mi vida es dispersión. Mi trabajo es la concentración, lo único necesario. Marta, Marta, te ocupas de muchas cosas, una sola es necesaria. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Una sola cosa te falta: concentración. Lo único necesario. Para que después venga la elevación. Dios nos eleva cuando quiere. Esto es trabajo nuestro. Esta es la espiritualidad agustiniana. La concentración. La concentración. Ocuparme de lo único necesario. Y dice Agustín, para llegar a lo único, primero hay que pasar por varias cosas. O sea, es todo un trabajo. El muchacho se dispersa. ¿Cómo traducen ustedes el capítulo 13? A ver. El versículo 13, perdón. Ah, el versículo 13. Bueno. A los pocos días, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. ajá. ¿Cómo clasifican la vida de este muchacho estas traducciones? Desordenada. Lujurioso.
Manera desordenada. ¿Qué traducción es esa, chiquita? Ah, no, yo interpreté. No, sí, perdón. curiosa, claro. Sí. No, pero ahí yo quiero ver qué dice el texto. Una vida desordenada, dice. Fíjense que en el versículo 30 el mayor va a decir: cuando ha llegado ese hijo tuyo que ha gastado tu fortuna con prostitutas, las mujeres las mete el mayor. Pero algunas traducciones favorecen que uno también se la imagine antes. Claro. Yo diría que el hijo lleva una vida pródiga. O sea, no calcula los gastos. Es una especie de Francisco de Asís antes de la conversión, que hacía fiestas y fiestas. Pero Francisco de Asís, aunque se llevaba mal con el padre, tenía la suerte de vivir en la casa, entonces siempre encontraba plata. En cambio, como se había ido, la gastó toda. La gastó en fiestas, en cosas. El que mete las mujeres es el mayor. O sea, el que agranda la cosa es el mayor. Claro, el que lo descalifica. Yo creo que las traducciones tienen que ir por el lado de que gastó sin calcular, que fue pródigo, generoso podríamos decir, no importó. Fíjense que también esto habla mal del chico en la mentalidad judía. Él, la tierra, ¿no? con todo lo que significa la tierra de Israel, ¿qué hace? Él recibe la parte de la herencia, o sea, una parte de la tierra, y la vende. Porque acá cuando dice que reúne los bienes, ¿qué hace? ¿Se lleva una pared? ¿Se lleva un...? No, lo vende. O sea, convierte la tierra en metálico y se lleva el dinero al extranjero. Es un desgraciado, es un mal israelita este hijo. Pero el mayor lo va a, digamos, juzgar desde una moralina, ¿no? Y entonces le encaja ahí el tema de las prostitutas. Yo digo, primero, el menor es presentado acá como un insolente, como un atrevido. Porque si alguna de mis hijas me dice, dame la parte de herencia que me corresponde, digo, cuando yo esté frío, agarra, peleate con tu hermana y no sé. Es decir, lo está matando literalmente al padre. ¿No? Dame la parte. Y el texto dice que el padre reparte entre los dos. No dice cuánto le da a cada uno. Según las leyes de Israel, al mayor siempre le corresponde el doble que a los demás. Entonces podríamos pensar que a este le da una tercera parte y el mayor se queda con 2 terceras partes. Pero el texto no lo dice, no le interesa. Lo interesante es que el padre reparte. O sea, no solamente le da a este, sino que también le da al otro. Por tanto, cuando después diga, pero hijo, si todo lo mío es tuyo, en realidad yo estoy viviendo en tu casa, ahora esta es tu casa. Es decir, yo estoy de prestado. ¿Cómo yo te voy a dar si los animales son tuyos? Si la hacienda es tuya. En todo caso, yo me tomé el atrevimiento de matar a ese ternero porque había que hacer fiesta, porque era necesario hacer fiesta, porque no era optativo. ¿Se entiende? Entonces, el hijo vende, se hace del metálico y lleva una vida pródiga. Se divierte, se entretiene, prueba cosas, no sé. Y ese lado de que dame 2 y qué sé yo. Y vos también querés, bueno, para él también. Ese tipo de cosas me imagino yo. No me imagino nada malo, sino que se gastó el dinero. Se gastó el dinero. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. ¿Qué será esta carestía grave? ¿Será una crisis como la que dicen que tiene España? ¿Será lo que nosotros pasamos a cada rato? El texto tampoco lo dice.
pero tampoco tiene esto que ver con el muchacho. Ya ahora esto es externo a él. O sea, a él las circunstancias adversas le sobrevienen cuando no tiene cómo enfrentarlas. Entonces, fue y se puso al servicio de un hacendado del país, o sea, de un extranjero. No solamente que él está como extranjero, sino que se pone al servicio de un extranjero, el cual lo envía a sus campos a cuidar cerdos. Ya sabemos lo que significa esto para un judío. Es uno de los animales impuros por excelencia. No es el más impuro. ¿Saben cuál es el animal más impuro? Según lo que yo tengo entendido, el camello. Y esto es una cosa interesante para pensar en la figura de Juan Bautista. Porque Juan Bautista, que no comía ni bebía, sin embargo se viste con piel de camello. Es interesante. O sea, Juan Bautista era un observante pero humilde. Por eso se pone la piel de camello. Es decir, la de un animal impuro. Se hace impuro de esa forma. ¿Se entiende la lógica? Es interesante algunas cosas. Claro, el Verbo Divino está sacando hace un tiempo libros muy interesantes sobre costumbres del mundo bíblico, que nos permiten entender algunos pasajes, si no, se nos escapa. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Acá es donde tocó fondo. Se quedó sin plata. Perdió la libertad. Los que alguna vez han trabajado bajo dependencia saben lo que eso significa, ¿no es cierto? La voluntad del patrón, los horarios, ¿no? El cumplimiento, ¿no? Nati, cuando tenés que llevar los libros, todo. A tal día tenés que entregarlo. Y si no, te están llamando por teléfono. No sé. De libre que era, hacía lo que se le daba la gana, ahora, pum, bajo patrón. Viene la carestía, empieza a sentir necesidad. Llega al punto de desear comer. Yo no he visto a nadie comiendo la comida de los cerdos, sí he visto revolviendo los tachos, pero me imagino que comer la comida de los cerdos, porque el que ha visto alguna vez cómo se alimenta comúnmente los cerdos, que se retiran todas las sobras, todas mezcladas, eso es realmente repugnante. Y él quería comer eso. Entonces toca fondo. Llegó al extremo. Entonces, recapacitando, pensó, volviendo en sí. O sea, él había salido de sí. Había salido de su tierra, había salido de su familia, había perdido su dignidad de hombre libre y ahora vuelve en sí. Recapacita. No se convierte. No hay conversión. Hay hambre, es otra cosa. Hay necesidad. Hay necesidad. Pero esto también es muy interesante, ¿no? Porque, y yo lo compararía con el capítulo 7, la parábola de los dos deudores, cuando Simón te ruego que decirte, di maestro, un hombre prestó dinero a dos personas, ninguno de los dos tenía con qué pagar. O sea, cuando uno toma conciencia de su precariedad, y los que ya tenemos algunos años, de esto podemos decir alguna palabrita, porque cuando nos empieza a faltar el oído, cuando nos empieza a faltar la vista, cuando nos empiezan a faltar otras cosas, cada uno sabrá, ahí uno va tomando conciencia de lo que en realidad es la vida. Cuando todo va bien, uno no se da cuenta. Ay, eso es bien. Bueno, entonces, recapacitando, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo acá me muero de hambre. Volveré y le diré, Padre, pecado cometido contra ti. Bueno, se estudia este acto de contrición perfecta. Cuando llega, dice, y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y se conmovió. Capítulo 7. Jesús vio el cortejo fúnebre
y se conmovió. Capítulo 10, el samaritano lo vio y se conmovió. Los autores del Nuevo Testamento no escriben de la nada, tienen el Antiguo Testamento. Entonces van a buscar elementos del Antiguo Testamento y lo ponen. Nosotros, como no conocemos mucho del Antiguo Testamento, nos perdemos eso. Fíjense lo que dice Deuteronomio 26, 7. Gritamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestros trabajos, nuestra opresión. Vio, Dios vio, y se compadeció. Lucas usa 3 veces el término compadecerse, obtener misericordia. En el capítulo 7, Jesús tiene misericordia, no del muerto, sino de la viuda, porque el muerto, como decimos nosotros, el que se murió, pobres los que quedan. Y una viuda, sin otros hijos, quedaba en manos del clan. Iban a decidir a qué señor iba a tener que servir, le gustara o no le gustara. No había planes todavía, ni jubilación de dama de casa, ni nada de estos adelantos. Entonces el clan decidía, y dijo, bueno, vos ahora vas a servir a él. Jesús se compadece de la mujer. El samaritano se compadece del herido medio muerto. Y el padre se compadece de este hijo que ve venir de lejos. Dice, estaba a un distante cuando el padre lo divisó y se enterneció, se compadeció. Corriendo se le echó al cuello y lo besó. Esto que acá traduce se le echó al cuello es lo mismo que usa Jesús en la parábola del samaritano. El samaritano se le abalanza, se le tira encima. Yo me pongo en el lugar del enfermo. Acá es distinto porque el que se te tira encima es el papá, te llena de besos. Por ahí el hijo te podrá decir, como a veces dicen mis hijas, sos goma, no me beses tanto. Pero es el papá, allá es el samaritano el que tiene esta compasión. Son los mismos verbos. Y entonces él empieza, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Y ahí le corta. ¿En dónde le corta? En donde tendría que decir, trátame como a uno de tus jornaleros. Pero ¿cómo? Si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos. ¿Sí? La experiencia que Jesús tiene de Dios, lamentablemente, la fe tan profunda que nosotros tenemos en la humanidad de Cristo, muchas veces ahoga la fe que deberíamos tener en su humanidad. La mayoría de los cristianos creen que Jesús es hijo de Dios, pero no todos están muy convencidos de que es verdaderamente hombre. Y si es verdaderamente hombre, él también hizo una experiencia de Dios. O sea, Jesús como hombre tuvo fe en Dios. ¿En qué Dios? En este, que es Padre. El Dios de Jesús no es un Dios que juzga, que condena, sino que es un Dios que se compadece. Por eso la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿en qué Dios creemos? ¿En el de Jesús? O, por ejemplo, en el del Bautista. Porque el del Bautista tiene el hacha puesta a la raíz y el árbol que no da fruto lo corta. En cambio, en el capítulo 13 de Lucas nosotros tenemos la parábola de la higuera que no da fruto, a la cual Jesús no maldice, como en otros evangelios, sino que pone una parábola y dice, déjala un año más, yo voy a cavar alrededor. Jesús cambia el hacha por la pala. ¿Cuál es nuestro Dios? ¿El del hacha o el de la pala? ¿El que da una oportunidad más o el que está esperando para arrancar la cabeza? Son muchos los que se condenan. A algunos parece que les gustaría que fueran muchos los que se condenan. A mí me aterra pensar que puede haber uno solo que se condene, porque yo, por más cosas que me hagan, entonces que Dios sería peor que yo. Esta es la experiencia entonces que tiene Jesús. Y entonces viene después esta otra cumbre, ¿no? La del hijo. La de este hijo que no entiende el derroche. Como, por ejemplo, en el capítulo 12 de Juan, cuando la mujer derrama ese perfume que inunda toda la sala, tampoco van a entender el derroche.
Como cuando en el capítulo 13 de Juan Jesús lava los pies, Pedro no va a entender ese gesto, porque también es un derroche. Entonces, todo lo que sea excesivo, no. Una cosa calculada. Y hay este padre que sale y le ruega al hijo que entre, le suplica. Entonces, el padre que corre cuando el hijo menor está lejos. Esto ya llama la atención, ¿no es cierto? Yo me imagino un gordito oriental corriendo en busca del hijo. Pero acá le ruega, se postra, le pide por favor, le suplica que entre a la fiesta. Porque es necesario, no es optativa esta fiesta. Y creo que esto es la clave de interpretación de la parábola. De las 3 parábolas convertidas en una gran parábola, Jesús les está suplicando a los fariseos, a los doctores, que entren a la fiesta. No se queden afuera, porque el reino se regala. Sí, pero yo quiero comprar la entrada. No, es gratis, Señor. No, yo quiero comprar la entrada. Y bueno, entonces se queda afuera. Mientras siga queriendo comprar la entrada, o crea que tiene la entrada comprada por sus ritos, quedó fuera. Y Jesús le está ofreciendo la posibilidad de entrar en la fiesta. Bueno, si esto Jesús lo ofrece solamente a los fariseos y a los doctores de la ley, a mí no me dice nada. Hoy Jesús me lo está ofreciendo también a mí y a cada uno de nosotros. Entrar a la fiesta. Descubrir a Dios que actúa en la vida de las otras personas. Aunque no cumplan nuestros rituales, aunque no estén acá sentados, Dios actúa en sus vidas. Nuestra función no es traer gente al templo, sino descubrir a Dios presente en la vida de los demás. Y también en nuestra propia vida. Porque también nosotros, lo dijo muy bien Noel, mucho mejor que yo, también nosotros tenemos un hijo menor y un hijo mayor, y un padre. Y también tenemos una mujer, las monedas y las ovejas y todo ese lío adentro, ¿no? Y bueno, lo importante es que la buena noticia de Jesús entre y nos salve. Diría San Agustín, si no cambias de vida, Cristo no ha resucitado en ti. Si este texto que hemos analizado no nos lleva a vivir de un modo mejor, de un modo más tranquilo, confiando en la posibilidad de salvación, bueno, este análisis no sirve para nada. Muchas gracias.